Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy estaremos hablando sobre histología del sistema nervioso. Vamos a empezar hablando de las 6 capas de la corteza cerebral. Aquí tenemos un corte histológico con las capas aproximadamente donde se encontrarían del cerebro. Todo esto sería la sustancia gris, todo esto sería la sustancia blanca. Empecemos con la primera capa que correspondería a esta de acá, que es la capa molecular o plexiforme. Aquí predominan las células nerviosas horizontales y pocas neuronas, principalmente las células horizontales de Cajal. Esta capa funciona como una zona de sinapsis entre dendritas de neuronas profundas y axones ascendentes. Luego, esta capa de acá, que donde se puede observar mayor número de células, es la capa granular externa. En la capa granular externa encontramos neuronas pequeñas llamadas células granulares o estrelladas. Aquí se reciben aferencias corticales y se establecen conexiones locales entre neuronas vecinas. A continuación tenemos la capa número 3, que sería la capa piramidal externa, que está formada por neuronas piramidales de tamaño pequeño a mediano. Sus axones se proyectan hacia otras áreas corticales, tanto ipsilaterales como contralaterales, participando en la comunicación entre hemisferios. A continuación, tenemos la capa número 4, que otra vez es una capa donde se ve mayor concentración de células como gránulos, que sería la capa granular interna, donde contienen numerosas neuronas estrelladas y pocas fibras mielínicas. Esta capa es muy desarrollada en áreas sensoriales del cerebro, ya que recibe aferencias del tálamo. La capa número 5 corresponde a la capa piramidal interna o ganglionar. En esta capa se encuentran neuronas piramidales grandes, también conocidas como células de Betz, que son especialmente visibles en la corteza primaria motora. Estas neuronas envían sus acciones hacia la médula espinal formando las vías corticoespinales. A continuación tenemos la capa multiforme o poliforme, que sería la sexta. Correspondería a todo esto de acá. Es la última capa, la capa más profunda, que es adyacente a la sustancia blanca. Aquí predominan las neuronas fusiformes, cuyas prolongaciones se dirigen hacia las capas superiores o hacia las regiones subcorticales. En esta imagen podemos observar una neurona. Ahora veremos sus partes. En primer lugar tenemos el pericardio o cuerpo soma de la neurona, donde contiene el citoplasma y el núcleo. Es la región donde se realiza la síntesis de proteínas y la integración de las señales nerviosas. Su forma puede variar dependiendo del tipo de neurona y su ubicación. Puede ser piramidal, estrellada o fusiforme. Luego tenemos el núcleo. Es grande, esférico y de cromatina laxa, lo que indica una alta actividad transcripcional. En la mayoría de las neuronas, el núcleo se observa claro, con borde definido, indicando que la célula es metabólicamente activa. Tenemos el nucleolo, que correspondería a esa mancha basófila, que es el responsable de la formación de las unidades ribosomales y refleja una alta intensidad de la producción de proteínas, de la síntesis de proteínas, que es necesaria para el mantenimiento de la neurona. Tenemos los corpúsculos de Nissl, que corresponden a estas manchas de aquí. Sus cuerpos están formados por el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas son esenciales para la síntesis de proteínas en la neurona. Una característica importante es que no se extienden al axón, lo cual permite diferenciarlo de las dendritas. Tenemos las prolongaciones citoplasmáticas que corresponderían a todos estos de acá. Son las prolongaciones que serían los axones y las dendritas. Las dendritas suelen ser múltiples, cortas y ramificadas, mientras que el axón es único y es más largo. Se origina en el cono axónico. A través de las prolongaciones, la neurona recibe, integra y transmite los impulsos eléctricos. Ahora hablemos sobre histología del cerebelo. Aquí tenemos
La sustancia blanca, todo esto de acá, todo esto blanco de acá, es la sustancia blanca del cerebelo. Luego tenemos la corteza del cerebelo, que correspondería a todo esto, todo esto que no sea, que no estén como por dentro del cerebelo, es la sustancia gris del cerebelo, en donde encontramos tres distintas capas. Aquí podemos ver de mejor manera las tres capas, que correspondería a la capa molecular externa, que sería esta. Luego una intermedia llamada capa de células de Purkinje, correspondería a esta de acá, todo esto, toda esta zona de acá es la capa de células de Purkinje y tenemos la capa granulosa interna, que correspondería a esta de acá. Y pues aquí ya abajo de esa sería la sustancia blanca. En un mayor aumento encontramos las capas del cerebelo en mayor detalle. En primer lugar tenemos la capa molecular, que es la más externa, que está justo debajo de la pía madre. Esta capa contiene pocas neuronas, pero muchas fibras nerviosas y dendritas procedentes de las células de Purkinje y de las células granulares. Aquí se ubican dos tipos principales de neuronas, las células estrelladas externas, más cercanas a la pía madre, y células en cesta internas, que forman sinapsis inhibitoria alrededor de las células de Purkinje. Su función es regular la actividad de las células de Purkinje mediante conexiones inhibitorias. A continuación tenemos la capa de las células de Purkinje, que correspondería a todo esto. De hecho, estas de acá, estas células, estas neuronas grandes, son las células de Purkinje. Y bueno, forman la capa intermedia y estas neuronas son las más características del cerebelo. Cada célula de Purkinje tiene un cuerpo piriforme y una enorme arborización dendrítica que se extiende hacia la capa molecular. Sus axones descienden hacia los núcleos profundos del cerebelo, donde ejercen una función inhibitoria GABAérgica. A continuación tenemos la capa interna, que es esta, que corresponde a esta de acá, que es la capa granulosa. Es adyacente a la sustancia blanca y está formada por numerosas células granulares de pequeño tamaño y pocas células de Golgi tipo 2. Las células granulares son excitatorias y sus axones ascienden hacia la capa molecular, donde se bifurcan en forma de T, formando las fibras paralelas que conectan con las dendritas de las células de Purkinje. En contraste, las células de Golgi tienen una función inhibitoria, modulando la entrada de la información de la capa granulosa. Gracias por ver el video. Si hay alguna duda o hay alguna aportación, agradecería que lo dejaran en los comentarios. Adiós.